Una lluviosa mañana de lunes, en la Ciudad de México de 2023, Sebastián Vega, de 35 años y socio controlador de un conglomerado tecnológico e inmobiliario, vestía un overol gris sin logo, zapatillas desgastadas compradas en la esquina y una gorra sencilla que ocultaba su costoso corte de pelo. Repitió su nuevo nombre 3 veces frente al espejo improvisado del vestuario. Esteban Vázquez. El agua goteaba del techo de lámina en una palangana azul, rítmica como el metrónomo de una fábrica. Afuera, la sede central relucía con su vestíbulo de mármol y sus esculturas de luz, pero el sótano olía a cloro y a cansancio. Sebastián no era un hombre dado a las teatralidades, pero desconfiaba de los informes pulidos y las auditorías que olían a perfume de ejecutivo. Quería verlo con sus propios ojos, sin escolta, sin placa dorada, sin el ruido del poder. Recordó las acusaciones, humillaciones públicas, bromas sobre quién limpia qué, recursos humanos encubriendo abusos para proteger indicadores. Y decidió que por un día, tal vez una semana, sería invisible en su propio imperio para medir el peso de la verdad sin topes. El cambio de turno en el sótano comenzó a las 6:20 a.m., con los carritos de limpieza alineados y las botellas de desinfectante etiquetadas a mano. El aire olía a pino y a café preparado en termo, de esos que se calientan más por la intención que por el sabor. ¿Es usted nuevo?, preguntó una mujer, fichando con una tarjeta de plástico rayada. Esteban, dijo él, evitando el contacto visual directo. Paloma, respondió ella, con la voz firme de quien ha aprendido a hacerse oír sin gritar. Sus manos eran pequeñas pero callosas y sostenía su portapapeles con firmeza. No llevaba maquillaje caro ni blazer, llevaba el pelo recogido en un moño pragmático. Una mirada que medía los problemas y a la vez una calma obstinada. El tercer piso es nuestro hoy, sala de reuniones grande a las 9 a.m., la querrán reluciente antes del comité. Sebastián empujaba el carrito junto a ella, anotando mentalmente cada ruido y cada desviación del guión corporativo que él mismo aprobaba durante las presentaciones. En el pasillo de servicio, 2 puertas decían operaciones y personas y cultura. Alguien había tachado la palabra cultura con un bolígrafo y escrito cobertura con letra apresurada. No te preocupes, es una vieja discusión, dijo Paloma, como disculpándose por una casa desordenada que no le pertenecía. Subieron en un ascensor sin espejo, donde los botones se hundieron con un clic cansado. ¿Dónde trabajabas antes, Esteban?, preguntó ella. Por ahí, respondió él, encontrando ridículo que sonara así. Paloma no insistió, simplemente dividió las tareas, revisó los horarios y puso una fecha límite. A las 8:40 terminamos, a las 8:45 reviso, a las 9:00 entregamos. El tercer piso tenía alfombra oscura, paneles acústicos y una decoración que parecía decir, aquí el tiempo es caro. Mientras aspiraba, Sebastián oyó el primer chiste explotar como un rayo. Cuidado con la aspiradora, ¿vale? La prima del director depende de lo brillante que esté este piso. 2 jóvenes trajeados se rieron sin mirarlo, como si la limpieza fuera parte del decorado, no una persona. Paloma, a 3 pasos de distancia, no sonrió. Buenos días a usted también, dijo con la cortesía afilada de una plancha. Es broma, señora. Relájese, respondió uno de ellos, jugueteando con su reloj inteligente. Un buen chiste, no hace falta explicarlo, respondió ella, y el silencio cerró la conversación como una puerta automática. Sebastián, bajo su gorra, sintió la primera incomodidad genuina. No la incomodidad de un ejecutivo frente a un KPI deficiente, sino la incomodidad de un hombre que ve a otro esconderse tras su placa con su nombre. A las 8:45 a.m., Paloma revisó las esquinas, levantó las sillas, pasó la mano por la superficie de madera y encontró polvo. Esto se acumula.
Quienes se sientan en estas sillas deciden el futuro, pero no limpian el pasado, comentó casi para sí misma. Mentalmente marcó la frase, como quien subraya una línea en un informe que por fin dice algo honesto. En la habitación de al lado, un gerente discutía por teléfono sobre recortar 400 puestos de trabajo por un margen del 3%. El 3% es un zócalo lijado, no un edificio, dijo Paloma, mirando al techo, como si conversara con la luz. Sebastián quiso preguntarle si siempre hablaba así, buscando cifras que dieran peso a lo invisible, pero la puerta se abrió con un clic y apareció Beatriz, de Recursos Humanos, con una postura de auditorio y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ay, chicos, por favor, nada de ruedas en el pasillo. Tenemos visitas hoy. Necesitamos silencio y una presencia impecable». Beatriz revisó a Paloma, el coche nuevo y el cochecito. ¿Tienes firmada la ficha de datos de seguridad 12.4? Entrenamiento postural, firmada y aplicada, dijo Paloma sin pestañear. Genial. Y atención, no andar por el auditorio durante la presentación de Mindume Centro. Objetivos. El año pasado tuvimos una molestia, dijo Beatriz, pronunciando la palabra molestia como si lanzara una amenaza por escrito. Al irse, Paloma respiró hondo y se encogió de hombros. La postura es fácil, el respeto es difícil. Todavía no lo han incluido en el LMS, dijo, y le ofreció a Sebastián medio rollo de queso envuelto en una servilleta. Él lo rechazó por reflejo, pero luego se corrigió. Gracias. El queso estaba tibio, la amabilidad cálida. A las 9 de la mañana, la gran sala de reuniones empezó a llenarse, y Paloma guió el carrito por los laterales con una precisión que solo alcanza quien sabe dónde pisa. Sebastián, detrás de él, se sentía como una sombra con herramientas. En la pantalla, gráficos coloridos, flechas ascendentes, hashtags sobre cultura y pertenencia, palabras que él mismo ha pronunciado en el escenario innumerables veces. Cuando Beatriz se acercó al micrófono, su voz sonó con un barniz institucional. Las personas son nuestro mayor activo. Paloma detuvo el carrito, miró rápidamente la pantalla y luego las filas de sillas. Si son un activo, ¿por qué tratarlos como un costo?, susurró, no para provocar, sino para grabar. Sebastián se dio cuenta de que esa pregunta, simple y sin foco, tenía más peso que cualquier eslogan. El incidente empezó con un vaso derramado y terminó con una exposición silenciosa. Un analista pateó sin querer la botella de agua. Paloma, ágil, se agachó y la limpió antes de que se derramara sobre los cables. «Gracias», dijo el analista con humildad, pero tras él una voz más grave lo interrumpió. «Estas cosas no pueden pasar, estamos con inversores». Era Isabela, la novia estratégicamente perfecta, tacones de aguja, blazer como una armadura. Si la chica hubiera terminado a tiempo, no habría ningún riesgo, espetó, con la mirada fija en Paloma, no en el suelo. Paloma levantó la cara sujetando el paño como si sostuviera una cuerda. «Si el riesgo son las personas, el plazo siempre es corto», respondió, y el silencio se volvió tan limpio como el suelo. Sebastián sintió por primera vez ese día que el disfraz no protegía a nadie, solo lo obligaba a elegir de qué lado estaría cuando cayera la siguiente gota. El peso de aquella escena se extendió por el auditorio como el olor a pintura fresca. Paloma, aún arrodillada con el paño en la mano, mantuvo la mirada firme, negándose a ser un obstáculo. Sebastián, bajo la máscara de Esteban, sintió que la tensión le subía por la espalda. Una parte quería intervenir, romper el silencio, pero otra sabía que necesitaba ver hasta dónde llegaría Paloma sola. Isabela, satisfecha con la incomodidad que había causado, se arregló el pelo y se volvió hacia los inversores como si hubiera ganado otra batalla social. La reunión continuó, pero la fisura allí seguía sin sanar.
Durante el descanso, mientras todos se dispersaban con café en vasos biodegradables y frases sobre innovación, Paloma se retiró a un rincón, metiendo tranquilamente los paños y aerosoles en el carrito. No lloró ni se quejó, simplemente respiró hondo, como quien ya ha aprendido a convertir la ira en resistencia silenciosa. Sebastián se acercó y se ofreció a ayudarla a cargar el cubo. «No hace falta», dijo ella, pero aceptó el gesto con un asentimiento apenas perceptible. Había algo en su firmeza que desmanteló el guión de poder que él conocía. Más tarde, en el vestuario del sótano, Paloma fue recibida por compañeros que querían saber qué había pasado arriba. Lo resumió en 2 frases secas. «Hicieron una broma. Respondí», y cambió de tema a los turnos de la semana. Sebastián notó que todos la escuchaban con respeto, como si sus palabras tuvieran peso de liderazgo incluso sin un cargo. Era una influencia natural, construida con pequeños actos de valentía. Él, acostumbrado a medir el liderazgo por currículums y MBA, se encontró con un criterio diferente, más crudo, más veraz. Esa noche, al salir del edificio por la entrada de servicio, llovía a cántaros sobre la ciudad. Los ejecutivos paraban coches negros con conductor. El personal de limpieza abría paraguas desgastados o bolsas de plástico improvisadas. Paloma caminaba sin prisa, dejando que el agua le corriera por la cara, como si aceptara la lluvia como parte del día. Sebastián, a su lado, intentó ofrecerle la capucha de su chaqueta. «Te vas a mojar». Ella sonrió sin mirarlo. «Ya estoy mojada. Y a veces es bueno recordar que no podemos controlarlo todo». Fue allí, bajo ese aguacero, donde se encendió la primera chispa de algo diferente. En los días siguientes, Sebastián continuó su disfraz, observando atentamente la rutina invisible. Las bromas repetidas en los pasillos, el supervisor gritándole a alguien que llegaba 5 minutos tarde, el Departamento de Recursos Humanos respondiendo con un silencio cortés a las denuncias de acoso. Cada escena tocaba la fibra sensible, pero los gestos de Paloma también estaban presentes. Compartir el almuerzo con alguien que olvidó su lonchera, defender a un compañero que no entendía bien los informes, reírse a carcajadas en la cafetería improvisada cuando alguien contaba chistes cotidianos. Su dignidad era contagiosa e imposible de ignorar. Una mañana, un aviso en el tablón de anuncios del sótano provocó indignación. Posible recorte de 400 puestos para ajustar el margen operativo. Murmullos recorrieron el grupo, algunos resignados, otros desesperados. Paloma fue la única que lo dijo con claridad. 400 no son números, son familias, son historias. La frase circuló como una corriente eléctrica, llegando a los ejecutivos que se apresuraban a las reuniones. Sebastián, de brazos cruzados, fingiendo ser un simple conserje, supo que ese momento lo cambiaría todo. Él mismo había firmado la propuesta de recorte meses antes. Esa misma tarde, Paloma fue citada a una reunión extraordinaria con Beatriz, de Recursos Humanos, quien quería comprender su postura. Sebastián logró asistir discretamente, recogiendo las mesas al fondo de la sala. «La empresa necesita orden, no retórica populista», espetó Beatriz, con un desprecio inconfundible. Paloma respondió con firmeza: «La empresa necesita verdad. El orden sin justicia es solo silencio forzado». El choque entre ambos parecía desigual, pero Paloma no se rindió. Sebastián, escuchando, tuvo la incómoda sensación de enfrentarse a su propio fracaso. Un imperio construido sobre voces apagadas. Esa noche, mientras revisaba informes y hojas de cálculo cristal con vistas a la ciudad, Sebastián no podía quitarse de la cabeza lo que había oído. Por primera vez en mucho tiempo, las gráficas parecían ruido, y las palabras de Paloma eran tan claras como una canción con un eco persistente. Abrió su portátil
y empezó a redactar un memorando secreto. Auditoría independiente, revisión de las prácticas de RR. HH. Suspensión de despidos hasta nuevo aviso. Pero más que eso, empezó a escribir algo que nunca se había permitido hacer. Una carta a sí mismo, admitiendo que temía perder a Paloma incluso antes de tenerla. A la mañana siguiente, Paloma llegó antes de lo que indicaba el reloj, como si se excusara de la jornada para entrar. Sebastián ya estaba allí, con gorra y guantes, fingiendo aprender a diluir desinfectante, pero observando lo que realmente importaba. «Hoy hay un comité ampliado», comentó, sujetando su credencial con un clip torcido que se le caía constantemente. «¿Van a volver a hablar de recortes?», respondió una compañera con el miedo oculto en la voz. Paloma enderezó el clip, enderezó la postura y, de alguna manera, animó al grupo. «Si nos llaman coste, recordamos que los costes no barren pisos, sino las personas», dijo, medio riendo, medio en serio. Sebastián tomó nota mental de cómo transformaba las frases en herramientas. Era evidente que, incluso sin un puesto, Paloma creaba un punto de apoyo para los demás cuando todo amenazaba con derrumbarse. Y él, que siempre había construido estructuras de acero, se dio cuenta de que nunca había comprendido del todo el peso de un punto de apoyo humano. El comité ampliado empezó con números y palabras más complejas, pero Paloma solo levantó la mano cuando la hoja de cálculo se convirtió en una persona. 400 puestos, señores. ¿Cuántas escuelas son? ¿Cuántos alquileres? ¿Cuántos medicamentos? Beatriz frunció el labio, incómoda con las matemáticas de la vida real que invadían la agenda de la reunión. Esto se analizará con responsabilidad, Paloma. Ahora, necesitamos mantener la objetividad, dijo, con una sonrisa que parecía un candado. La objetividad sin contexto se convierte en crueldad, respondió sin alzar la voz. Algunos ojos apartaron la mirada, otros se miraron fijamente en el reflejo. Sebastián mantuvo el papel de Esteban, pero sintió que la frase lo golpeaba como un martillazo. Era un martillazo que él mismo había puesto en manos de los ejecutivos, sin saber dónde caería. En esa mesa, la valentía de Paloma no pidió permiso. Ocupó el asiento que le negaron. A la hora del almuerzo, el equipo bajó a la cafetería improvisada del sótano, llena de olor a arroz, frijoles e historias que no cabían en un plato. Paloma compartió su postre con una becaria de limpieza, cuya madre estaba enferma, y le preguntó el nombre del médico como si estuviera pidiendo cita. «Llamaré después de mi turno», prometió, y nadie dudó de que lo haría. Sebastián se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, observando cómo su presencia organizaba la mesa sin jerarquías. «¿Eres bueno en lo que haces?», preguntó Paloma de repente, mirándolo por encima de su vaso de plástico. «Intento serlo», dijo él, y se sorprendió por la honestidad de su respuesta. «El resto se aprende. Lo que no se puede enseñar es respeto», concluyó, como si cerrara un párrafo que ya empezaba entero. Y se dio cuenta de que necesitaba aprender a hablar con asertividad sin dar órdenes. Allí, entre tenedores de metal desgastados, Sebastián empezó a desaprender el lenguaje de los pisos superiores. A última hora de la tarde, la lluvia volvió, espesa como un telón de teatro. La mayoría corrió. Paloma permaneció bajo la marquesina, esperando a que el mundo se calmara un poco. Sebastián estaba de pie junto a ellos, compartiendo el estrecho espacio y su respiración contenida. «Hay días que la ciudad parece tragarnos», aventuró, sintiendo que su corazón hablaba antes que el guión. «Hay días que nos convertimos en el ancla y le recordamos a la ciudad que tiene fondo», dijo, ella viendo el agua estrellarse en los charcos y regresar en pequeños fuegos artificiales. Un trueno cruzó el cielo. Paloma dio un paso atrás y chocó contra él, su hombro firme, su pecho demasiado abierto. «Lo siento», dijo, y Sebastián sonrió de una manera que Esteban no pudo sonreír. Fue un momento breve,
suficiente para calentar lo que la lluvia no pudo alcanzar. No hubo beso allí, hubo un reconocimiento silencioso de que algo se estaba escribiendo fuera del guión. Esa noche, Sebastián subió al ático y abrió 4 ventanas a la vez: hojas de cálculo, correos electrónicos, informes, recuerdos. Creó un documento con el sencillo título Auditoría de Ética, Sótano. Enumeró preguntas que no se pueden responder con gráficos. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Quién protege a quién? Abrió un canal interno anónimo, contrató a un consultor externo sin notificar al comité y bloqueó los recortes con una orden provisional. Luego escribió un breve mensaje al departamento legal. Política de tolerancia cero, implementación inmediata, sin excepciones. Finalmente, comenzó una carta a un destinatario no especificado. Si fuera valiente como tú, te diría mi nombre. Se detuvo, borró y reescribió. Si fuera justo, empezaría con una disculpa. Por primera vez, la vista de la ciudad no le dio una sensación de logro. Le dieron ganas de volver a bajar. Al día siguiente llegó un aviso: capacitación en conducta y respeto, obligatoria. Beatriz presentó la agenda con la precisión de quien controla puertas de emergencia. No es punitivo, dijo, pero su tono delataba lo contrario. Paloma, en la primera fila del fondo, tomaba nota de cada punto como si recogiera pruebas de que el papel lo resiste todo. Sebastián, mezclándose con sus colegas, observaba cómo crecía la incomodidad colectiva, no por culpa, sino por vergüenza histórica. Cuando se abrió la sesión de preguntas, Paloma volvió a levantar la mano. La capacitación es buena, pero ¿quién protege a quienes denuncian? Beatriz respiró hondo. Ensayó una respuesta estándar. Antes de que pudiera terminar, una ventana emergente sonó en su pantalla. Canal anónimo activo. Sebastián fingió sorpresa como todos los demás y sintió una alegría secreta al ver que la pregunta se abría paso. La sala, que había sido concebida para ser una sala de control, empezó a sentirse como la primera grieta en una pared vieja. Al terminar su turno, Paloma salió a la calle con el mismo paso seguro. La lluvia esta vez caía leve, casi suave, y caminaron bajo el mismo paraguas de un vendedor ambulante que alquilaba refugios por monedas. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, preguntó ella, mirando el horizonte de luces que quemaban el cielo. No lo sé, respondió él, y supo que la verdad estaba en cada sílaba. Solo no desaparezcas sin avisar. Aprendemos a contar con quienes nos sostienen a este lado, dijo Paloma sin mirarlo. Sebastián quiso prometerle que no desaparecería, pero las promesas requieren nombres verdaderos. Le tocó el brazo suavemente, pidiendo una confianza que aún no se había ganado. Y en medio del ruido de la ciudad, Paloma ofreció silencio como respuesta. Un silencio que no era una negativa, sino más bien una espera. La clase de espera que prepara el terreno para lo que solo crece cuando echa raíces. 2 días después, el edificio despertó con murmullos que se elevaban como vapor. Una circular interna que suspendía los recortes, una auditoría independiente y un aumento de beneficios. En el 1900 sótano, los ojos brillaban de una forma que la luz fría no podía explicar. ¿Quién hizo esto?, susurró la becaria, y Paloma respondió: quizás alguien finalmente escuchó. Beatriz caminaba por los pasillos con pasos rápidos, intentando comprender el origen de la orden que no había pasado por ella. En la planta baja, Isabela circulaba como un viento frío, olfateando los cambios que amenazaban su coreografía de poder. Sebastián, con los guantes puestos, seguía barriendo, como si pusiera a prueba su propia determinación en la planta real. Gracias por lo de ayer, dijo Paloma sin ceremonias, refiriéndose al paraguas compartido y al respeto compartido. Gracias, respondió él, y por primera vez ella intuyó que Esteban decía algo que Sebastián firmaría. Fue entonces cuando un guardia de seguridad los interrumpió,
Te llamaron al auditorio. Ahora. El auditorio estaba abarrotado. La atmósfera apenas se disimulaba. En la pantalla, los gráficos se interrumpían con alertas. Auditoría en curso. Beatriz intentó recuperar el control, hablando de ruido en la comunicación, pero las miradas en los pasillos decían lo contrario. Isabela entró con tacones altos, como si cortara el silencio con cuchillas, y habló sin que nadie la llamara. Lo que pasa aquí es simple. Hay empleados que no entienden cuál es su lugar. La seca frase cayó como una piedra en medio de la sala. Paloma, entre el público, se cruzó de brazos, firme. Sebastián, inmóvil como Esteban, sintió que le hervía la sangre. Isabela continuó, apuntando a Paloma. La empresa tiene una jerarquía, y cuando alguien del personal de limpieza actúa como la voz del colectivo, se pasa de la raya. Eso es insubordinación. El murmullo se hizo más fuerte. Algunos bajaron la cabeza, otros levantaron la vista. Paloma respiró hondo y se levantó sin pedir el micrófono. El respeto no es insubordinación y la dignidad no tiene jerarquía. El silencio fue inmediato, pesado, denso. Sebastián se metió las manos en los bolsillos, indeciso entre mantener la farsa o romperla en ese mismo instante. Su corazón latía con fuerza como si anunciara una explosión inevitable. Beatriz intentó intervenir, pero Isabela ya había perdido el control. Esta chica necesita un ejemplo. Despido con causa. Las palabras tajantes resonaron como una sentencia. Paloma no tembló. Su mirada, oscura y serena, recorrió la sala. Si tengo que perder mi trabajo por decir la verdad, que así sea. La sentencia no fue un grito, fue un pacto. Sebastián dio un paso al frente, pero luego retrocedió. Aún no era el momento. El disfraz, que al principio le había servido de protección, se convirtió en un grillete. Comprendió que tarde o temprano tendría que quitarse la máscara y elegir. Esa noche, solo en el ático, Sebastián se miró el reflejo en el cristal. Se quitó el reloj suizo, la chaqueta italiana, símbolos de la vida que había heredado y multiplicado. Volvió a ponerse su mono gris. Quería sentir el peso de lo que había elegido en su cuerpo. Encendió su portátil y tecleó una orden definitiva. Revisión estructural inmediata, suspensión de decisiones punitivas, revisión de contratos subcontratados, comité de dignidad, presidido por Paloma Sánchez. Hizo una pausa al releer su nombre. ¿Era demasiado pronto? Quizás, pero sabía que este era el puente entre dos mundos. Sin ella, nada cambiaría. Al día siguiente, Paloma recibió un mensaje inesperado, una citación a la sala de juntas. Sus colegas la rodearon con miradas de miedo, esperanza. Subió las escaleras con su uniforme, zapatillas sencillas y sin maquillaje. El contraste con el suelo de mármol y los arreglos florales parecía intencionado. En el pasillo, Isabela esperaba con una sonrisa venenosa. ¿Lista para firmar tu renuncia?, bromeó. Paloma no respondió. Avanzó con la cabeza bien alta hacia la sala de cristal donde la esperaba el comité. Sebastián estaba allí, inmóvil como Esteban, pero sentado en una postura que delataba su autoridad. Señora Sánchez, nos gustaría conocer su perspectiva sobre las condiciones laborales, dijo una consejera canosa. Paloma se ajustó su sencilla credencial y dijo: no vine aquí para que me escucharan como excepción. Vine porque cientos no pueden. Lo que pasa en los pasillos es más real que cualquier tobogán. Su valentía se extendió por la mesa, desmontando frases memorizadas. Sebastián, sin poder contenerse, dejó escapar una mirada de admiración. Isabela lo notó y entrecerró los ojos, olfateando lo que aún no se exhibía. El teatro estaba a punto de derrumbarse. Más tarde, mientras bajaban en el ascensor de servicio, Paloma miró a Esteban con una mezcla de desconfianza y gratitud. Hablas poco, pero aparentas mucho. Parece que llevas más de lo que dices. Sebastián tragó saliva con dificultad.
Quiso confesar en ese mismo instante, abrir las puertas a la verdad, pero su valor flaqueó ante el riesgo de perderlo. «Solo intento comprender dónde estoy parado», respondió. Paloma arqueó una ceja. «Así Intrigada. es. Quien no mira al suelo tropieza fácilmente». La frase resonó en su interior como una advertencia y una promesa. El viernes, el anuncio oficial cayó como una bomba. La creación del programa de bienestar, con Paloma designada como consultora especial. El sótano estalló en aplausos improvisados, abrazos fuertes y lágrimas contenidas. Paloma, atónita, preguntó: «¿Quién hizo esto? ¿Por qué?». Pero no hubo respuestas claras. Sebastián, entre ellos, simplemente sonrió en silencio. Por primera vez, sin que se podía ejercer el poder sin una plataforma. Aún así, la sombra de la mentira persistía. Tarde o temprano, tendría que dar la cara y aceptar las consecuencias. La semana siguiente, Paloma fue citada a una reunión con el equipo de recursos humanos. Beatriz, con su sonrisa ensayada, intentó darle a la conversación un tono condescendiente. «Entiendes, Paloma, que este es solo un puesto de asesoramiento, ¿verdad? No tendrás poder de decisión real». Paloma se cruzó de brazos con calma y respondió: «Tomar una decisión sin escuchar es solo vanidad. Estoy bien con estar aquí, pero no aceptaré ser una decoración». El silencio que siguió demostró que incluso quienes fingían desdén estaban prestando atención. Sebastián, escuchando desde la distancia, sintió orgullo y miedo a partes iguales. Isabela, por su parte, no podía aceptar la creciente influencia de Paloma. Empezó a difundir rumores en las altas esferas. Hablaba de intereses turbios e insinuaba relaciones inapropiadas entre empleados. Intentó presentar el ascenso de Paloma como una maniobra, no como un mérito. Pero con cada nueva calumnia, más gente recordaba los gestos concretos. Almuerzos compartidos, defensas firmes, valentía sin escenario. El contraste era inevitable, y Sebastián, aunque seguía escondido, veía a su prometida como un espejo agrietado de la élite que siempre había representado. El compromiso empezaba a pesar como un grillete. En el área de limpieza, el ambiente era diferente. Por primera vez en años se oían murmullos de esperanza. ¿Cambiará la situación ahora?, preguntaban. Dicen que van a abrir una guardería para los niños. Escuché que habrá una clínica médica. Paloma no confirmó nada, pero animó a todos. El verdadero cambio no se mide en promesas, se mide en la práctica. Su confianza impulsaba al grupo, incluso cuando aún persistía la desconfianza. Sebastián, que ayudaba a empujar cubos y cargar bolsas de basura, sentía el corazón dividido entre la alegría, la transformación y el dolor de ocultar quién era el verdadero responsable. Una tarde lluviosa, Paloma encontró a Esteban en la cafetería, sentado solo comiendo pan seco. Se acercó y le ofreció un trozo de tortilla que había traído de casa. «Siempre estás callado, pero pareces escuchar más de lo que hablas. ¿Quién eres realmente, Esteban?», preguntó con suavidad, pero con insistencia. Sebastián tragó saliva lentamente, respiró hondo y dijo: «Alguien que intenta aprender a ser mejor». Paloma sonrió, como si aceptara una verdad a medias, pero albergaba en sus ojos la sospecha de que había mucho más. Y esto, paradójicamente, fortaleció el vínculo invisible entre ellos. Al final de esa semana, se celebró la primera gran asamblea de personal. Por primera vez, los trabajadores de limpieza, mantenimiento y seguridad se sentaron junto a ingenieros y analistas. Paloma fue invitada a hablar, y su voz, clara y firme, resonó por todo el auditorio. «No somos invisibles. Cada piso de este edificio se basa en obras que no se ven en las fotos. No queremos favores, queremos justicia». El impacto fue inmediato. Algunos aplaudieron de pie, otros permanecieron inmóviles, asimilando su incomodidad. Sebastián, en el fondo,
Sentía que el momento de rebelarse se acercaba como una tormenta. Isabela, furiosa, exigió hablar. Esto es un circo. La compañía no es lugar para discursos emotivos. Necesitamos concentración, cifras, estrategia. Paloma respondió con calma. La estrategia sin gente es solo papel, y el papel no sostiene un edificio. El choque entre ambos caldeó la atmósfera, y fue en ese momento que Sebastián casi se levantó para interrumpir, casi se arrancó el disfraz en ese mismo instante, pero se contuvo, sabiendo que un mal momento podía convertir la verdad en un espectáculo. Aún así, en el fondo, se sentía cada vez más atrapado en la mentira que había creado. Esa noche, Paloma caminaba a casa bajo la lluvia, cuando Sebastián la alcanzó y le ofreció un paraguas. «No, hace falta», dijo ella, pero no se apartó cuando él la acompañó. «Eres diferente a los demás», comentó, mirándolo de reojo. «Quizás porque aún no me he acostumbrado a la injusticia», respondió él. Fue en ese momento, entre el sonido de la lluvia al golpear la tela del paraguas, que sus miradas se cruzaron de una forma nueva. El beso llegó tímido, inesperado, como una chispa que explota en silencio, y ambos sintieron que algo irreversible había comenzado allí. A la mañana siguiente, Sebastián despertó con una sensación agridulce. Sentía el corazón ligero por el recuerdo del beso, pero pesado por el secreto que ocultaba. Sabía que estaba construyendo confianza sobre una base sólida. Paloma creía en Esteban, el hombre de la limpieza, y él era Sebastián, el amo de todo, el hombre que representaba el sistema contra el que ella luchaba. Sentado en el balcón de su ático, con la ciudad entera extendiéndose bajo sus pies, Sebastián comprendió que debía tomar una decisión: permanecer oculto y arriesgarse a perder a Paloma para siempre, o revelar la verdad y afrontar la caída. El día de la revelación llegó sin previo aviso, impulsado por los acontecimientos. En la siguiente reunión, Isabela condujo a los inversionistas al auditorio y, teatralmente, señaló a Paloma. «Aquí está la prueba de cómo la empresa está perdiendo el rumbo. Una señora de la limpieza convertida en líder, manipulando discursos y seduciendo a quienes deberían estar al mando». El silencio era desgarrador. Paloma se mantuvo firme, pero su rostro delataba el dolor del ataque público. Sebastián, entre el público como Esteban, sintió que le ardía la máscara. Ya no había demora. Se levantó, caminó hacia el escenario y se quitó la gorra, dejando al descubierto el rostro que muchos conocían de los periódicos. La conmoción fue inmediata. Murmullos, celulares alzados, flashes de cámaras. «No me llamo Esteban», dijo con firmeza. «Soy Sebastián Vega, dueño de esta empresa, y durante semanas he vivido entre ustedes, para entender lo que ocurre bajo el mármol». El murmullo se convirtió en una tormenta. Paloma lo miró con los ojos abiertos, no por la revelación de poder, sino por la mentira. Isabela intentó intervenir, pero él no la dejó. Si alguien debería ser despedido hoy, no es quien dice la verdad, es quien encubre los abusos, quien convierte la dignidad en un precio. Miró directamente a Beatriz y luego a Isabela. De ahora en adelante, este edificio tendrá un código de conducta diferente. Y quien no lo respete no tendrá cabida aquí, sin importar su apellido, sin importar el anillo que lleve. El público estalló en aplausos, mezclados con gritos y confusión. Paloma, sin embargo, no aplaudió. Ella simplemente dijo secamente: «Me mentiste», y se retiró del escenario sin mirar atrás. El peso de la victoria pública se convirtió en una derrota privada. Sebastián se quedó quieto, con el corazón dolido, consciente de que la verdad tiene un alto precio. Por primera vez, el magnate que nunca temblaba ante los inversores se sintió pequeño, reducido al silencio que Paloma había dejado en el aire. En los días siguientes, la empresa se convirtió en un lugar de cambio. Se abrieron canales anónimos,
Se estableció una política de tolerancia cero. Se instalaron una cafetería subvencionada y un centro médico. Se empezaron a planificar guarderías. El ambiente en el sótano cambiaba como el aire después de la lluvia, pero para Sebastián, cada logro se sentía como una ausencia. Paloma no lo evitaba con hostilidad. Simplemente mantenía las distancias como si protegiera su propio corazón. Intentó escribir cartas, pero todas parecían discursos. Intentó encontrarla en el pasillo, pero cada encuentro fue frío. Paloma desempeñó sus nuevas funciones como consultora con impecable profesionalismo, pero no hubo sonrisas ni espacio para confidencias. El amor nacido bajo la lluvia parecía haber sido arrebatado también por ella. Sebastián comprendió que podía transformar estructuras, pero no podía decretar el perdón. Eso solo se logra con tiempo y verdad. Pasaron 6 meses. La auditoría arrojó resultados concretos: despidos de jefes abusivos, ascensos de empleados antes invisibles y un clima de respeto que empezó a arraigarse. Paloma, ahora líder del programa de bienestar, obtuvo reconocimiento público. En entrevistas hablaba de la dignidad como un pilar, sin mencionar jamás a Sebastián por su nombre. Él lo comprendió. Ella no quería que el magnate la salvara. Quería ser reconocida por quien era, y eso la hacía aún más admirable. En la fiesta de fin de año, el auditorio se transformó en un sencillo salón de baile, con luces de colores y música popular. Empleados de todos los departamentos bailaron juntos, sin barreras. Sebastián, con traje oscuro, subió al escenario. Este año aprendimos que una empresa no es un edificio, son personas. Pero aprendí algo más importante, que el poder sin verdad está vacío. Su mirada buscó la de Paloma entre la multitud. Hoy quiero pedirles, delante de todos ustedes, la oportunidad de ser no su jefe, sino su compañero de vida. El silencio fue profundo. Paloma respiró hondo, miró a su alrededor, y el destino de la noche dependía de su respuesta. Paloma permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Toda la sala contuvo la respiración. Caminó lentamente hacia el escenario, no con la prisa de quien acepta, ni la frialdad de quien rechaza, sino con la dignidad de quien sabe que cada paso tiene peso. Tomó el micrófono, miró a Sebastián y dijo: «No soy un premio que se anuncie. Lo que siento no se puede decidir en público, pero reconozco el cambio cuando lo veo. Has demostrado que puedes ser diferente. Ahora necesitas demostrar que sabes amar sin disimulo». El público aplaudió, no por su respuesta romántica, sino por su valentía al decir la verdad. Sebastián asintió, tragándose el orgullo que siempre lo había guiado. «Me tomaré el tiempo que sea necesario. Solo necesitaba que todos supieran que nada de lo que se hizo aquí habría sido posible sin ustedes». La sala estalló en aplausos y Paloma bajó del escenario, dejándolo solo bajo los focos. Era la primera vez que Sebastián sentía que ser el centro no era una victoria, sino soledad. Aún así, había una semilla. Paloma no había cerrado la puerta. Simplemente había pedido paciencia. En los días siguientes, Sebastián empezó a acercarse a ella de otra manera. No intentaba forzar reuniones ni grandes gestos. Simplemente aparecía en lugares comunes. Ayudaba a servir el almuerzo en la cafetería, participaba en círculos de conversación sin imponerse. Se sentaba a escuchar historias de empleados que antes nunca habrían tenido cabida. Paloma observaba sin sonreír fácilmente, pero en el fondo reconocía, lo intentaba, y no como un magnate, sino como un hombre. Una mañana lo encontró solo en la terraza de la empresa, sin traje, solo con una camisa sencilla, observando el ajetreo de la ciudad. «Pareces otra persona», dijo sin ironía. Sonrió con la comisura de los labios. «Quizás lo seas, o quizás estés descubriendo quién siempre quisiste ser y no conocías». Paloma permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras.
Este hombre no era el Esteban que conocía, ni el Sebastián de los periódicos. Era alguien intermedio, aprendiendo a existir. Y eso la conmovió más que cualquier declaración. Cuando se inauguró la guardería de la empresa, invitaron a Paloma a cortar la cinta simbólica. Los empleados trajeron a sus hijos, rieron y lloraron. Sebastián se quedó atrás sin ocupar el centro. Al final se acercó y simplemente dijo: «Gracias por mostrarme lo que no podía ver». Paloma respondió con un leve asentimiento. No hubo una reconciliación declarada, pero sí una tregua. La confianza herida comenzaba a sanar con pequeños gestos. El tiempo trajo nuevas pruebas. Isabela, despedida de la empresa, intentó demandar al conglomerado acusando a Sebastián de difamación. Los periódicos explotaron el escándalo con titulares que describían a director ejecutivo enamorado de una señora de la limpieza. Paloma sufrió por la exposición, pero no se acobardó. «No es el titular lo que me define», le dijo a Sebastián. Esta vez, él no intentó protegerla solo con abogados. La acompañó en cada audiencia, sentado en el estrado común, sin privilegios. Esto, para Paloma, valió más que cualquier victoria legal. Meses después, ya más tranquilo, Sebastián la invitó a un café en una panadería de barrio, lejos de los focos. Nada de cenas, caras, nada de formalidades. Solo 2 cafés sencillos y un pan dulce. «¿Es esto lo que te mereces?», preguntó con incertidumbre. Paloma sonrió, por primera vez en mucho tiempo, con una sonrisa genuina. «Eso es lo que quiero. Verdad, sencillez. Todo lo demás es exceso». Fue allí, en la mesa de fórmica manchada, donde ambos comenzaron a reescribir su relación sin máscaras. En el siguiente aniversario de la empresa, el auditorio volvió a ser escenario de discursos. Pero esta vez, Sebastián no habló de ganancias ni de innovación. Habló de respeto, dignidad y amor. «Esta empresa cambió porque yo cambié, y cambié porque alguien me demostró que hasta el hombre más poderoso es pequeño sin la verdad». Miró a Paloma, que estaba en primera fila, y añadió: «Hoy no solo te pido tu confianza, te pido la suya. Paloma, ¿te casarías conmigo?». El silencio fue breve, pero intenso. Ella se levantó, caminó hacia él y respondió delante de todos: «Sí, porque ahora sé quién eres realmente». El anuncio del Syntogen sí resonó como un suave trueno en el auditorio. Los empleados aplaudieron, algunos lloraron, otros se abrazaron como si fuera una victoria colectiva. No era solo la unión de un magnate y un empleado, era el símbolo de un cambio estructural que todos habían vivido en carne propia. Sebastián tomó la mano de Paloma sin ostentación, simplemente con la firmeza de quien sabe que la verdad ahora sustentaba cada gesto. Por primera vez, sintió que no cargaba solo con un imperio, cargaba, junto a ella, con una familia corporativa que aprendía a ser comunidad. Isabela, afuera, observaba cómo se multiplicaban los titulares. «El magnate que se casó con la dignidad», decían algunos periódicos. Otros lo llamaban un romance improbable. Pero para Sebastián y Paloma, las palabras externas eran ruido. Lo importante era que la propuesta no se había hecho en un ático acristalado, sino frente a quienes antes habían sido invisibles. Esta decisión no era marketing, era reparación. Paloma lo sabía, eso aceptó. Los preparativos de la boda fueron breves y sin ostentación. Paloma rechazó las invitaciones lujosas y los vestidos de diseñador que le ofrecieron los socios de la empresa. «Quiero un vestido confeccionado por alguien que entienda la simplicidad», dijo. Sebastián, acostumbrado a organizar banquetes millonarios, se sorprendió cuando sugirió la guardería de la empresa como lugar de la ceremonia. «Aquí es donde comienza el futuro. Es lógico que celebremos aquí». Y no solo aceptó, sino que también ayudó a acomodar las sillas, colgar las luces y repartir flores recogidas por los propios empleados. El día de su boda, la empresa parecía un lugar diferente.
globos de colores, mesas de madera sencillas, niños corriendo por los pasillos donde antes reinaba el silencio corporativo. Paloma entró sin velo, de la mano de dos empleadas mayores que la trataron como a una hija. Sebastián la esperaba con un sencillo traje y corbata, nervioso como nunca antes había estado frente a accionistas. Cuando llegó al altar improvisado, respiró hondo. Nunca pensé que aprendería a amar en la empresa que construí. Pero fue aquí donde descubrí que el poder sin amor es vacío y que el amor sin verdad no perdura. La ceremonia fue breve, íntima, llena de risas y lágrimas de verdad. No hubo coronas de flores importadas ni música orquestal. Hubo miembros del personal cantando, niños sosteniendo anillos y abrazos prolongados. El beso de los novios no fue un espectáculo, fue natural, sellado bajo la mirada de una comunidad que presenciaba no solo una boda, sino una revolución silenciosa. Paloma, conmovida, le susurró al oído: «Ahora sí, estás conmigo, sin disfraz». Después de la fiesta, Sebastián y Paloma pasaron unos días lejos de la ciudad, en una pequeña casa de campo que les prestó un amigo. No había focos ni contestadores automáticos, solo el olor a leña quemada y el canto de los pájaros. Fue en ese ambiente que hablaron sobre el futuro. «No quiero ser la primera de ninguna empresa», dijo Paloma. «Quiero seguir siendo la voz de quienes no tienen voz». Sebastián sonrió. «Y ya no quiero ser un CEO intocable. Quiero que me recuerden como alguien que escuchó. Si es a tu lado, eso ya es una victoria». A su regreso, no hubo vuelta atrás. La empresa se consolidó como referente de una cultura de dignidad, atrayendo la atención internacional. Sebastián rechazó entrevistas que idealizaran el romance, pero aceptó aquellas que se centraban en cambios estructurales. Guarderías, beneficios, código de conducta. Paloma se convirtió en un símbolo no por ser la esposa del dueño, sino por ser la mujer que ayudó a cambiar la lógica desde dentro. Juntos, demostraron que el amor no es solo un encuentro de dos, sino un encuentro de valores. Para el mundo, era la historia improbable de un magnate y un funcionario. Para quienes vivían en su interior, era la prueba de que el amor más fuerte nace donde nadie lo espera, bajo tierra, entre el olor a cloro y las voces silenciadas. Sebastián y Paloma sabían que el camino aún estaría plagado de conflictos, que la confianza no dura para siempre por sí sola. Pero también sabían que mientras hubiera verdad, habría raíces. Y eso era más sólido que cualquier torre de cristal. Con el tiempo, el matrimonio de Sebastián y Paloma se convirtió en un referente tanto dentro como fuera de la empresa. No por su glamour, sino por su significado. Cuando viajaban por trabajo, rechazaban suites extravagantes. Preferían habitaciones sencillas donde pudieran estar juntos sin distracciones. La prensa, frustrada, buscaba ángulos lujosos, pero solo encontraba la rutina de una pareja almorzando en la cafetería con los empleados. «No es una estrategia, es una elección», dijo Sebastián. Y Paloma añadió: «La dignidad que defendemos no puede ser solo palabrería, tiene que ser una vida». En el primer aniversario de la política de bienestar, organizaron una gran asamblea. Cientos de empleados subieron al escenario para contar historias. Madres que pudieron regresar a la escuela gracias a la guardería, trabajadores que se sintieron seguros al denunciar abusos, jóvenes que encontraron verdaderos mentores. Paloma lloró al escuchar cada historia y Sebastián, a su lado, lloró con ella. Para él, este era el verdadero balance anual. No números, sino vidas. Ese día marcó la transformación definitiva del imperio en una comunidad. Isabela, derrotada en los tribunales, desapareció de las noticias. Beatriz intentó reconstruir su carrera en otra empresa, pero su nombre cargaba con el peso del pasado. Sebastián no guardaba rencor, pero aprendió del vacío que dejaron.
El abuso de poder tarde o temprano pasa factura. Paloma, por su parte, siempre recordaba a todos: no se trata de venganza, se trata de justicia. Y la justicia no se mide por cuántas personas caen, sino por cuántas se levantan. Esta filosofía se extendió por toda la empresa como un mural invisible. En privado, Paloma y Sebastián enfrentaban a un conflicto de mundos. Ella buscaba la simplicidad, él luchaba con viejos hábitos de opulencia. Discutían sobre regalos caros, sobre cenas en restaurantes de lujo, pero con cada conflicto volvían al mismo punto: la promesa de vivir con honestidad. No necesito pruebas de oro, te necesito completo, decía ella. Poco a poco, él aprendió a liberar símbolos que no significaban nada comparados con la mirada fija de Paloma. Un año después, cuando nació el primer hijo de la pareja, la noticia corrió por la empresa como una celebración popular. Los empleados decoraron los pasillos con dibujos hechos a mano, llevaron flores sencillas y prepararon pasteles improvisados. Paloma, conmovida, comentó: este hijo nace rodeado de una familia más grande. Sebastián, con el bebé en brazos, comprendió que esta escena valía más que cualquier inauguración de edificio. Era el comienzo de una nueva generación, nacida en un suelo más justo. Con el tiempo, las revistas internacionales intentaron convertir la historia en un cuento de hadas, vendiendo la idea de la señora de la limpieza que se casó con el multimillonario. Paloma siempre corregía: no me casé con el multimillonario, me casé con el hombre que eligió cambiar. Esta frase se convirtió en titular y en inspiración, recordando a todos que la historia no se trataba de fortuna, sino de dignidad. Orgullosamente, Sebastián nunca se apropió de la historia, la dejó ser suya, porque sabía que ella había sido quien cambió el rumbo de todo. Para los siguientes aniversarios de la compañía, la tradición cambió. Ya no había fiestas exclusivas en hoteles caros. Había reuniones en el mismo edificio, con música, comida casera y niños correteando. Paloma y Sebastián insistían en estar en el centro, bailando, riendo y escuchando. Allí, entre abrazos e historias, recordaron cómo empezó todo. En el sótano, bajo luces fluorescentes, con un cubo de limpieza y una valentía inalcanzable para las hojas de cálculo. El pasado se recordaba no como vergüenza, sino como raíces. Y al mirar atrás, Sebastián comprendió la ironía de su propio camino. Él, quien una vez creyó que el poder se medía en números, descubrió que su verdadero legado residía en la dignidad que ayudó a cultivar. Paloma, a su lado, seguía siendo la brújula que señalaba lo esencial. Su amor no era perfecto, pero era genuino, y eso bastaba. Después de todo, como ella solía decir, no necesitamos un cuento de hadas, simplemente vive con respeto, y el resto se escribe solo. Los años siguientes consolidaron su historia como un ejemplo excepcional de que el amor y el poder pueden cruzarse sin destruirse. La empresa prosperó con nuevos proyectos, pero lo que realmente sobresalió fue el ambiente humano. Los trabajadores que antes caminaban con la cabeza gacha, ahora la sostenían con orgullo. Paloma siempre repetía: el verdadero cambio no es caridad, es justicia. Y cada empleado comprendió que no eran solo palabras, sino prácticas surgidas de la vida diaria. Sebastián, por su parte, incluso cambió su forma de hablar en público. Ya no subía al escenario con discursos fríos y técnicos. Hablaba con la naturalidad de quien ha aprendido a escuchar. En una conferencia internacional lo resumió así: mi mayor innovación no fue tecnológica, fue aprender que una empresa sin respeto colapsa, y ese respeto solo se aprende escuchando a quienes nunca han tenido voz. El público se puso de pie, pero para él el verdadero aplauso vino de ver a Paloma sonriendo discretamente en primera fila. La pareja mantuvo una vida sencilla, a pesar de su creciente fortuna.
Vivían en una casa más pequeña de lo que muchos esperaban. Cocinaban juntos y mantenían hábitos comunes. Esto desconcertaba a sus vecinos, pero para ellos era una decisión. No necesitamos vivir para las apariencias, necesitamos vivir de verdad. Esta actitud se reflejó en la crianza de su hijo, quien creció rodeado de historias de dignidad, no de lujo. Paloma dijo: quiero que conozca el valor del respeto antes de que conozca el valor del dinero. Con el tiempo, Sebastián se dio cuenta de que la confianza de Paloma, una vez herida, se reconstruía no con grandes gestos, sino con pequeños. En la forma en que le tomaba la mano en silencio, en la forma en que reía con sus chistes sencillos, en la mirada cómplice de sus ojos mientras enfrentaban juntos los desafíos. Ya no había máscaras entre ellos. Había espacio para los errores, el perdón y los constantes nuevos comienzos. Y eso, él lo sabía, era el verdadero lujo. Poder ser imperfecto y aún así ser amado. En la empresa, muchos aún veían a la pareja como un símbolo de esperanza. Pero Paloma nunca dejó que la imagen se convirtiera en un pedestal. Somos personas, como cualquiera de ustedes. La diferencia es que tuvimos la oportunidad de elegir con valentía, y todos pueden hacer lo mismo en la vida. Esta humildad la hizo aún más respetada, demostrando que el liderazgo no necesita títulos, sino verdad. Sebastián aprendió de ella cada día y lo admitió sin vergüenza. En una de las últimas asambleas del ciclo, Paloma subió al escenario y relató cómo empezó todo. Habló del sótano, del olor a cloro, de la humillación que se convirtió en valentía. No romantizó ni dramatizó, simplemente relató cómo la dignidad perduró donde parecía no haber escapatoria. Al final, miró a Sebastián y dijo: me engañó, es cierto, pero también me demostró que la gente puede cambiar, y elegí creerlo. El público, de pie, le dio una ovación, muchos con lágrimas en los ojos. Esa noche, de vuelta en casa, Sebastián miró a Paloma mientras se dormía y reflexionó sobre su camino. De magnate frío y distante a esposo, padre y líder humano. Pensó en cómo el amor lo había transformado más que cualquier negocio. Y, con una leve sonrisa, comprendió que ya no tenía miedo a la pérdida, porque lo que tenían no se basaba en el poder, sino en el respeto mutuo. Ese era el cimiento más sólido que jamás había construido. El desenlace de su viaje no estuvo marcado por fuegos artificiales ni portadas de revista, sino por algo mucho más íntimo: la certeza de haber vivido con dignidad. Sebastián y Paloma sabían que aún enfrentarían desafíos, pero su amor ya no dependía de disfraces ni logros externos. Dependía únicamente de la verdad que elegían compartir cada día. Y, mientras caminaban de la mano, eran la prueba viviente de que incluso en las estructuras más frías, la calidez del amor puede nacer cuando alguien tiene el coraje de ver lo invisible. Años después, cuando le preguntaron a Paloma cómo una empleada de limpieza se convirtió en la esposa del dueño de un imperio, sonrió y dijo: yo no subí, él bajó. Y esta frase se convirtió en una lección para todos los que la oyeron. El amor verdadero no se trata de ascender socialmente, sino de un encuentro de almas en igualdad de condiciones. Sebastián, al oír esto, siempre reía en silencio, orgulloso de haber encontrado a alguien que pudiera traducir en pocas palabras lo que él había aprendido durante toda una vida. Su hijo creció corriendo por los pasillos de la empresa, llamando a cada empleado por su nombre, ajeno a las jerarquías que parecían naturales para los adultos. Era un reflejo de la educación que Paloma insistía en impartir. Aquí nadie vale menos que nadie. Sebastián vio en este pequeño gesto el futuro que siempre deseó. Una generación que no necesitara derribar muros, porque los muros ya no existirían. Este era el mayor legado, más grande que cualquier edificio construido o contrato firmado.
Con el tiempo, su historia se convirtió en una inspiración más allá de las paredes de la empresa. Las universidades usaron el caso como ejemplo de ética corporativa, los periodistas intentaron contarlo como un cuento de hadas. Pero para Paloma y Sebastián, todo se reducía a algo simple: la valentía de rechazar la injusticia y la capacidad de amar de verdad. No vivieron para ser leyendas, vivieron para ser humanos. Y eso fue precisamente lo que los hizo inolvidables. Al final, no hubo coronas ni castillos de oro. Solo hubo dos personas que se conocieron en el lugar menos esperado y decidieron caminar juntas. Sebastián, el magnate que descubrió que era pequeño sin amor, y Paloma, la mujer que enseñó que la dignidad es el bien más preciado. Su matrimonio no fue un final feliz de cuento de hadas, fue el verdadero comienzo de una vida cimentada en el respeto. Y en los corazones de quienes los conocieron persistió la certeza de que el amor verdadero no requiere lujos, solo requiere valentía y verdad.